Buenas tardes, mis amados hermanos. Sean ustedes bendecidos. Nuevamente nos encontramos aquí en esta congregación dispuestos a aprender de la palabra del Señor. Sean bienvenidos los que nos ven a través de las redes sociales. En Facebook también les damos en Facebook y YouTube les damos un abrazo. Les deseamos que sea de bendición este estudio del día de hoy que hemos titulado Muerte para Vida. Estaremos meditando como ustedes saben, estamos haciendo un estudio sistemático y vamos en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15, del 21 al 41. Esa es la porción en la que estaremos meditando el día de hoy. Es otra porción un poco larga, pero es necesario que abarquemos así para poderlo ir llevando en esa misma línea como está en la Escritura. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios ayudándonos y sea Dios iluminando nuestros corazones para que podamos comprender, atesorar esta palabra y vivirla. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites reunirnos en este lugar para el estudio de tu palabra, para ser enriquecidos, Señor, por medio de tanta sabiduría que has dejado aquí plasmada y que a través de nosotros escudriñar las Escrituras como tú nos lo enseñaste, hemos podido rescatar y absorber esos nutrientes necesarios para nuestra vida. Te damos gracias en esta hora, en esta tarde, por tu bondad, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Yo te pido, mi Dios, que prepares el corazón de mis hermanos para que esta enseñanza sea de bendición de los que estamos aquí y también de los que están allá en sus casas, que sea de bendición, que sea de edificación. Dame la sabiduría necesaria, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí podemos ver, o en el texto que vamos a leer, podemos ver acerca de la crucifixión de Cristo. Y así fue la crucifixión de Jesús. Jesús se encontraba muy debilitado por los azotes de los látigos romanos, que los látigos romanos eran una combinación de hueso y metal, y que a la hora de azotar el cuerpo humano, la espalda de nuestro Señor Jesucristo, desgarraban la piel, los músculos, exponiendo toda la carne. Entonces, él ya debilitado por los azotes, dice aquí la Escritura, leemos en el primer versículo que vamos a estudiar de Marcos 15, en el versículo 21, dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Jesús, debilitado, cansado, agotado, abatido por la paliza que le habían puesto, incapaz de llevar su propia cruz, ya sin fuerza, y se encontraron a un tal Simón de Cirene, no que venía con ellos en la misma línea, sino que dice que él venía del campo, él venía de afuera de la ciudad, porque del pretorio al monte del Gólgota, el monte de la calavera, estaba fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, a las afueras. Entonces, al salir, este hombre venía entrando a la ciudad, venía llegando, y le dijeron, a ver, vente y carga la cruz de Cristo. Pero dice que lo obligaron. Aquí es algo que yo quisiera hacer el primer paréntesis, el primer énfasis. Fíjense que aquí es muy clara la Escritura cuando dice que lo obligaron. Lo obligaron. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están hoy en este lugar porque los obligaron a venir? ¿A cuántos de ustedes los están obligando a seguir los pasos de Jesús? De alguna manera directa o de alguna manera indirecta. Ya sea porque algún hermano los persuade, algún padre los está ahí siempre empujando, o algo que está sucediendo, pero que de alguna manera te sientes forzado al estar aquí escuchando estas palabras. Este hombre fue obligado.
Simón de Cirene. Aquí no nos da muchos detalles acerca de Simón de Cirene. Nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Los teólogos han propuesto que este Rufo es el mismo Rufo que aparece en Romanos capítulo 16 versículo 13, que habla acerca de un hombre consagrado al Señor. Y entonces cuando Marcos da el dato que dice Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, es como que cuando nosotros tenemos o conocemos aquí, por ejemplo, a Estrella, y decimos, vino el papá de Estrella, un ejemplo. Al papá de Estrella tal vez no lo conocemos, pero a Estrella sí la conocemos. Entonces tenemos la referencia que a Estrella sí la conocemos. Y esa es la manera de Marcos utilizar la referencia. Simón de Cirene, no sabemos quién era, pero Alejandro y Rufo, tal vez la congregación de ese momento, ahí en la iglesia, sí conocían a ellos. Entonces, fue tu papá el que cargó la cruz. Bueno, lo obligaron, pero de cierta manera fue el que la llevó. No sabemos si ese hombre se convirtió, si era un creyente. La Escritura no nos dice. Entonces no vamos a especular más allá de lo que no está. Simplemente vamos a tomar los datos que tenemos y vemos que entonces se le obligó a cargar la cruz. Y casualmente yo pensaba en esto. Jesús dijo en Lucas 9:23, dijo que nosotros deberíamos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y yo aquí veía cómo literalmente esta palabra, o este hombre Simón de Cirene, es el primer hombre que tomó su cruz literalmente y le siguió. No es de la manera que a nosotros se nos ha dicho, ¿no? Que tomemos nuestra cruz y le sigamos cada día, sino que este hombre literalmente tomó la cruz y siguió a Jesús rumbo a su crucifixión. Y así fue entonces la crucifixión de Cristo. Obligaron a este Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a llevar la cruz a un lugar que se llama el Gólgota, ¿no? Dice que ahí fue crucificado. En la Escritura nos dice, nos muestra en los versículos siguientes, que ahí fue crucificado. Y que cuando le crucificaron, dice que le dieron a beber, ¿no? Le ofrecieron una especie de sedante. Fue lo que le dieron. Le dieron a beber, dice la Escritura, vino mezclado con mirra. Esto sería como un anestésico para que él no pusiera resistencia a su crucifixión, o tal vez para que no sintiera tanto dolor, en misericordia, que no creo que haya sido ese el caso. Más bien debió haber sido para que rápido lo pudieran crucificar. Y entonces pero dice que él no lo tomó, él no aceptó ese brebaje, no lo quiso tomar, porque él quiso estar en sus 5 sentidos, saber lo que él estaba haciendo, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Entonces aquí podemos ver un cuadro, todos expectantes, como cuando va a salir una serie, ¿no? Y va a empezar la serie, mañana sale la serie, y toda la gente está expectante, esperando, ¿no? Lo que va a suceder, cómo se va a llevar a cabo los capítulos, las escenas. Así estaba la gente expectante, desde lejos, mirando, esperando a aquel hombre que iba a ser crucificado. El sufrimiento de un hombre inocente es lo que ellos estaban expectantes. Ese hombre inocente. Los clavos traspasando sus pies y sus manos, y aquel hombre inocente, Jesús, enmudecido, sin abrir su boca, sin decir nada, aceptando el castigo, cumpliendo la profecía de Isaías, que dice en Isaías 53, que dice que fue contado con los inicuos. Allí dice que en medio de 2 ladrones fue crucificado, nos dice la Escritura. Dice en el versículo 27 de Marcos 15, dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha
y otro a su izquierda. O sea que no hubo ninguna distinción ni ninguna preferencia. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, con burlas, con menosprecios, dejándonos ver esta actitud de la humanidad tan descompuesta en aquellos tiempos, como también la podemos ver hoy en nuestros días. Somos testigos nosotros, somos testigos de un mundo que se está desmoronando, hablando de moral, hablando de valores, un mundo que se está desmoronando. El profeta Isaías lo profetizó cuando dijo que llegarían tiempos en los que los hombres llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hoy, mis amados hermanos, somos testigos de esas cosas, porque estamos viendo cómo se pronuncia la gente a favor del aborto. No le llaman asesinato, mas sin en cambio es asesinato. Aquí podemos ver cómo a lo malo se le llama bueno. Y así podemos ver diferentes cuestiones. Hoy somos testigos de esa realidad. Pero en aquel momento, cuando nuestro Salvador Jesucristo estaba en la cruz, en medio de esos dos ladrones, fue contado entre los inicuos. Y hay algo que me gustaría que pudiéramos nosotros meditar. Cuando dice que fue contado con los inicuos, hay quienes han postulado que Jesús se convirtió literalmente, o sea que se encarnó en el pecado, literalmente. Que Jesús se convirtió en pecado. Hay quienes han postulado esa idea por un lado. Otros han dicho que Jesús asumió una naturaleza pecaminosa. Y hay quienes también han dicho que Jesús se hizo pecado cuando murió en la cruz. Que Jesús se hizo pecado, que Jesús asumió naturaleza pecaminosa. Y estas ideas en algún lugar, en algunas iglesias, se están propagando. Pero déjenme les digo, estas son herejías. Son herejías que se han propagado por el mal entendimiento de la Escritura. Hablamos de naturaleza pecaminosa creyendo que cuando nosotros pecamos es por causa de nuestra naturaleza, cuando la realidad no es esa. Nosotros pecamos porque tenemos una tendencia a hacer lo malo, pero nuestra naturaleza es naturaleza humana. La naturaleza de Jesús siguió siendo una naturaleza humana. Pero ¿qué sucedió entonces en la cruz? Eso es lo que tenemos que meditar. ¿Qué sucedió en la cruz en ese momento? ¿Jesús se convirtió en pecado? Dicen algunos que Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad y que por eso se oscureció la tierra y que el Padre lo abandonó y que ahí Jesús lidió con el pecado. Pero yo meditando en esto me di cuenta que no es así. Jesús no se convirtió ni en pecado, ni cargó, bueno, sí cargó el pecado de la humanidad, pero ahorita vamos a ir avanzando en ese detalle. Pero fíjense que dice, me gustaría que fuéramos a un texto donde este texto sea malinterpretado. No es segunda de Corintios. A ver, vamos ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Ya están ahí? Vamos a leer el versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué entendemos en ese texto? Algunos dicen, es que dice aquí que por nosotros lo hizo pecado. Dicen, aquí está. O sea, el Padre por nosotros
hizo pecado a Jesús? Y dicen, ahí está. Entonces pasan en este versículo y dicen, es verdad, o sea, Jesús se hizo pecado. Jesús, entonces, ¿pecó o no pecó? Esa es la pregunta. No, Jesús no pecó. Que el Padre lo hizo pecado es algo diferente a que Él sea pecador. Él no pecó, pero que en el comienzo del versículo dice, al que no conoció pecado. Ahí está la clave de este versículo. Al que no conoció pecado. Aquí estamos hablando de una sustitución. Una sustitución. Está sustituyendo el lugar que nos correspondía a nosotros de castigo en la cruz, y está siendo sustituido por Jesús, el inocente, el justo, que está pagando por el injusto, por nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros estábamos destituidos del reino de Dios. No teníamos oportunidad porque vagábamos por el mundo sin Dios, sin esperanza, alejados de las promesas, alejados de la ciudadanía. O sea, nosotros no teníamos ninguna opción. Los gentiles no teníamos ninguna opción. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, a través de Cristo, nos dio la oportunidad de participar de esas bendiciones. Así que lo hizo pecado, mas no era pecado, ni tenía naturaleza pecaminosa, ni Él fue pecador. Simplemente Él tomó nuestro lugar, pero sin pecado, sin mancha, porque era necesario que alguien muriera para satisfacer la ira de Dios. La justicia de Dios no puede ser transgredida, porque Dios es un juez justo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos decir, bueno, ¿por qué perdonó entonces Dios a este violador, a este matón, a este secuestrador? ¿Por qué Dios lo perdonó? Si Él es un juez justo, entonces está transgrediendo su propia justicia, ¿no? Porque imagínense ustedes ante un tribunal, llega una persona que mata y el juez le dice, bueno, pues queda usted en libertad, lo perdonamos. Así nada más, pues no, porque la gente a la que agredió va a exigir justicia, pero aquí podemos ver cómo la justicia de Dios se cumple y se aplica en la persona de Jesús. Ahí toda la ira del Padre está siendo satisfecha en la persona de Jesús, cumpliendo su justicia, pero también mostrando su misericordia. Entonces hay varios aspectos que podemos nosotros analizar en la cruz. La justicia cumplida de Dios, la misericordia de Dios por nosotros, el amor que tiene por nosotros, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el requisito es que creamos que Jesús en esa cruz murió para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjense que también dice que Jesús se hizo obediente. Podemos ver la humildad de Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él fue un hombre obediente, que obedeció al Padre en todo, y llegó hasta ese momento, y fue capaz de entregar su vida. Nadie se la quitó, Él mismo la puso. Tiene esa potestad para ponerla y para volverla a tomar. Él la puso por nosotros para abrirnos a nosotros la oportunidad y la esperanza de una vida eterna que ahora tenemos. Pero dice en Hebreos 4:15, fíjense, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Él no tenía pecado. Él no asumió una naturaleza pecaminosa. Él no se hizo pecador por nosotros, no. Él recibió el castigo por el pecado de nosotros,
que es diferente. Mas Él no se hizo pecador por nosotros. Él no pecó. Él fue sin pecado. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Que Él fue sin pecado, sin mancha. Porque era necesario que el cordero que se ofrecía fuera sin mancha. Y Jesús es ese cordero sin mancha que fue ofrecido para el perdón de nuestros pecados. La sustitución que hubo ahí, el justo por los injustos. Eso fue lo que en la cruz se estaba llevando. Podríamos nosotros ahondar y podríamos hablar acerca de la crueldad, de lo que fue la crucifixión y de cómo el estar en esa posición le impedía respirar y de cómo el látigo lo flageló tan fuerte. Podríamos ahondar en eso, pero a mí me gustaría más bien que nosotros pudiéramos meditar o que pudiéramos observar detenidamente y detalle a detalle cómo fue que esa muerte nos beneficia a nosotros. Creo que sería más edificante para nosotros el poder entender cómo o qué sucedió ahí en la cruz y cómo nos está beneficiando directamente a nosotros su muerte. Quizás a la lógica humana, a nosotros nos resulte absurdo esto, ¿no? ¿Cómo un hombre colgado en una cruz, indefenso, incapaz de poderse bajar, nos iba a beneficiar? A la lógica humana, esto puede ser locura, ¿no? Y Pablo lo explica en 1 Corintios, capítulo 1. Dice, porque la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Esto puede ser locura. ¿Cómo ese hombre ahí colgado en esa cruz va a beneficiar a muchos? ¿Cómo esa muerte va a traer vida a toda la humanidad? Eso es una locura, ¿no? Para nuestra mente pensar eso. Porque dice la Escritura, que los mismos ladrones que estaban con él, dice que le injuriaban, es decir, que se burlaban de él, le ofendían, le decían, los judíos que estaban ahí viendo todo eso, le decían, pues a ver, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo para que nosotros creamos en ti. Le estaban haciendo burla, estaban burlándose de su condición. Y nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Cómo es posible que ese hombre ahí colgado pueda tener un beneficio para mí? Eso es lo que ellos estaban también en ese momento. A la lógica humana no encontramos una respuesta lógica. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar y a profundizar en estas cosas, podemos ver que a través de ese sacrificio hubo beneficio para nosotros. ¿Qué beneficio podemos encontrar en primera instancia? Que tenemos la entrada al Padre. Bueno, me gustaría poner un versículo para que meditemos en él. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Vamos a meditar en este versículo y vamos a darnos cuenta qué es lo que estaba sucediendo ahí en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Que para la sabiduría del hombre estuvo cerrado a sus ojos, pero ciertamente la sabiduría de Dios es más grande. Y en la sabiduría de Dios se estaba llevando a cabo el plan de redención de la humanidad. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba pasando ahí en la cruz? Que Dios, el Padre, por medio del Hijo, recordemos que el Padre no es el Hijo. El Padre no es el que murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. Que el Padre, que no fue el que murió en la cruz, sino el Hijo, estaba
reconciliando al mundo por medio del Hijo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos embajadores y nos encargó el Padre a nosotros esta palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el propósito que estuvo cerrado, el misterio que estuvo cerrado en ese momento de oscuridad y de tinieblas en la cruz del Calvario, que los judíos no fueron capaces de comprender, pero que hubo un hombre que sí lo entendió. El ladrón que estaba en la cruz, más bien fueron dos, el ladrón que estaba en la cruz con Jesús y el centurión. Ellos sí comprendieron el misterio que estaba sucediendo, porque Dios se los reveló. Dijo el centurión en Marcos, dijo el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, en el versículo 39 de Marcos 15. Dijo el centurión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él lo pudo ver. Y el ladrón en la cruz también lo expresó. Porque dice que le estaban injuriando y le estaban ahí maldiciendo y burlándose de él. Y entonces uno de los que estaban ahí crucificados con Jesús le dijo al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta condición? Nosotros a la verdad merecemos este castigo, pero Él no ha hecho nada. Él no merece estar aquí. Y entonces le dijo el ladrón que estaba ahí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la gracia de Dios. Ese lo tenemos registrado en Juan 19. Juan 19, ahí podemos leer toda esa historia. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios se abrió. Algunos hemos pensado, bueno, ese ladrón nunca se congregó. Ese ladrón que estuvo ahí con Jesús nunca se congregó en ninguna iglesia. ¿Cómo fue que entonces nunca se bautizó? Que son los mandamientos, los sacramentos que el Señor nos ha establecido, el bautismo y la cena del Señor. Ese ladrón nunca tomó ni la cena del Señor, ni tampoco se bautizó. Bueno, nunca se congregó. Es más, ni siquiera se ve que haya hecho ¿cómo podemos decirlo? Una decisión de fe. No vemos que él diga, ay Señor, yo creo en ti. No. Simplemente le dice, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque el Señor estaba viendo su corazón. Él estaba en un arrepentimiento genuino. Y así es. Cuando tú te arrepientes genuinamente, de verdad, el Espíritu de Dios te introduce en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, cuando tú creíste en Jesucristo, en la obra expiatoria en la cruz, el Espíritu Santo te introduce, te sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces eres miembro de la iglesia de Cristo, la iglesia invisible. La iglesia invisible y la iglesia visible, ¿recuerdan? Tenemos nosotros la iglesia visible, que es la congregación que nosotros podemos ver, donde estamos aquí reunidos, donde puede haber trigo y cizaña, pero la iglesia invisible es aquella que está dentro de la iglesia visible, la invisible, pero la que nosotros no podemos saber quién es verdaderamente un cristiano verdadero. Ese ladrón que estaba con Jesús colgado en la cruz era un cristiano verdadero,
porque si no el Señor no le hubiese dicho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ese hombre se convirtió, ese hombre no fue obligado por nadie, nadie ejerció coerción sobre él para que creyera en Jesús, como Simón que vimos, Simón de Cirene, que lo obligaron a cargar la cruz. Este hombre nadie lo obligó, él de su propia voluntad decidió y dijo, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Como le gritaron en algunas ocasiones a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él es misericordioso, Jesús es misericordioso. Si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, Él tiene misericordia de nosotros, Él nos ayuda. Pero necesitamos hacerlo verdaderamente de corazón. Aceptar la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. No podemos vivir pensando que esa obra beneficia a todo el mundo, a toda la humanidad, sin hacer nada nosotros. Tenemos que creer. La salvación, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos. Gracia es favor. Por un favor que Dios nos hizo, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe o se exalte y diga, no, pues yo soy aquel. No por obras, no es por obras. Es un evangelio por fe, confianza en Dios. Confiar, como el ladrón confió en Jesús y le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿No te gustaría tú tener esa confianza en Dios y que Dios te dijera de la misma manera, hoy mismo estarás conmigo? Bueno, no quisiéramos que hoy, ¿verdad? Pero el día que nos toque partir, que Dios nos diga, ¿estarás conmigo? Yo sí quisiera. Así que entonces podemos ver aquí en esta porción que estamos estudiando, en el versículo 37 me gustaría llamar su atención, ahí que fuéramos a leer Marcos 15, versículo 37. Ya vimos aquí cómo se burlaron de él, cómo lo crucificaron, en medio de los ladrones, la gracia, el favor de Dios, lo que sucedió en la cruz, cómo nos beneficia, hubo la reconciliación porque éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos, pero ahora por su gracia hemos sido hechos cercanos, somos nuevamente, ahora somos participantes de las bendiciones de Dios, somos su familia, somos familia en Cristo. Dice el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Me gustaría regresar al versículo 34. Antes de llegar a versículo 34, ahí donde estamos, y a la hora novena, fíjense que la hora novena son las 3 de la tarde. Cuando empieza en la hora tercera, dice que empieza en la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera son las 9 de la mañana. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. Y luego a la hora sexta, que son las 12, dice que tinieblas cubrieron toda la tierra. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Aquí fue la primera vez que Jesús clamó a gran voz. ¿Qué clamó Jesús? Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escuché decir que el Padre desamparó a Jesús. ¿Es lo que dice la Escritura? ¿Qué dice ahí? La pregunta es, ¿el Padre desamparó a Jesús? ¿Qué opinan ustedes? Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿El Padre lo desamparó? ¿Lo dejó solo? Algunos dicen que por el pecado, que porque el pecado, Dios no tiene trato con el pecado y entonces por eso lo desamparó. ¿Qué opinan ustedes?
Yo opino que no, porque tiene que cumplir. Y entonces, ¿por qué exclamó Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por su parte humana. ¿Por su parte humana? Yo estuve meditando un poquito en esto y creo, se me hace más plausible creer que Jesús estaba recitando el Salmo 22. ¿Recuerdan el Salmo que leímos al empezar? Se me hace más plausible creer que Jesús estaba recitando el Salmo 22. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No que Él estuviera diciendo que el Padre lo desamparó, sino que está experimentando un sufrimiento y un dolor en su humanidad, en su persona, y de alguna manera Él se está fortaleciendo en esa escritura, ¿no? Dice el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? Y dice, ¿por qué está tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas en las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él está expresando esa confianza total en Dios, pero el Salmo, pues así lo compuso David, y él lo está únicamente expresando en ese momento, fortaleciendo. ¿Recuerdan ustedes cómo nosotros cuando pasamos por una aflicción muchas veces también hacemos eso? Los salmos que nos sabemos de memoria también los estamos meditando y los estamos repitiendo cuando nos encontramos angustiados. Pues ese es lo que a mí me parece que está sucediendo aquí, que Jesús está fortaleciéndose por medio de la Escritura y entonces está manifestando su confianza total en Dios. Y luego ahí podemos ver nosotros en el versículo 37, ahora sí, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, dice el versículo 37. Expiró, o sea que murió. Lucas 23:46 nos dice qué fue lo que dijo Jesús. ¿Cuál fue esa gran voz? Ese grito o eso que dijo Jesús. Lucas 23:46 nos dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí dijo, consumado es decir, Padre, he terminado la obra que me mandaste hacer. Está hecho. Fue lo que Jesús dijo. En 3 horas lo crucificaron a las 9. De las 9 a las 3 se estuvieron burlando de él. Todo el tiempo que estuvo crucificado, burlándose de él. Luego dice a la hora sexta, hasta la hora novena, dice que hubo tinieblas en la tierra. 3 horas. 12, 1, 2, 3. 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra. Mateo registra en Mateo 27:51 que la tierra tembló, que las piedras se abrieron. Y este evento que sucedió ahí en la cruz, para nosotros, no nada más tiene que ser un recordatorio como algo que sucedió, algo cruel, no. Para nosotros tiene que ser algo importante,
algo que se quede grabado en nuestros corazones y que nosotros podamos recordar día a día. Les decía que a Simón de Cirene lo obligaron a cargar la cruz. Les decía que algunos los obligan a venir, las esposas o los esposos están en la mañana, órale, vamos, no quiero, vamos, y de la orejita ahí lo traen a los hijos, ahí porque no quieren. ¿Tenemos necesidad de eso, hermanos? Fíjense que yo pensaba hoy en la madrugada, estaba yo meditando con el Señor y recordaba ese pasaje donde Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque a Jesús, en muchas congregaciones, en muchos hogares, se le ha dejado afuera. Podemos tener el culto aquí, podemos tener un culto aquí, pero se deja a Jesús afuera. Nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de su sacrificio, nos olvidamos de su sufrimiento, de todo lo que padeció, y lo dejamos afuera, y tomamos la vida cristiana tranquila, relajado. Sí, la vida, no. La vida cristiana no es así. Jesús dijo que tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz y seguirle. Es decir, estar dispuesto a morir. Pero no por obligación, como a Simón de Cirene, que lo obligaron. Ni tampoco por imposición, que tu esposo te imponga o tus padres te impongan una fe prestada, lo que yo llamo una fe prestada. A veces los hijos tienen una fe prestada porque viven con la fe de los padres y son cristianos mientras los padres están bajo autoridad de ellos, pero una vez que los hijos salen de la casa, al revés, ¿cómo lo dije? A ver, ¿cómo? No escucho. Es cuando los hijos están en la autoridad de los padres. Cuando los hijos están bajo sujeción de los padres, ¿no? Lo dije al revés, perdón. Cuando los hijos están en esa sujeción bajo los padres, bueno, viven esa fe prestada, porque los hijos van a las reuniones, a las congregaciones, pero porque los padres los llevan. Pero una vez que los hijos se casan, hacen sus vidas, ya la fe se les termina. Ya no son cristianos. Entonces, tenemos que tener una fe genuina, vivir nuestra fe, verdaderamente valorar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, porque fue por ti y por mí. Lo que Jesús sufrió, lo que Él padeció, no fue cosa fácil, ¿Alguno de nosotros cree que podría soportar ese sufrimiento? ¿Esa vergüenza, esa burla? Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, dice, padeció la muerte y muerte de cruz, ¿no? Menospreciando el oprobio, o sea, la burla. Él menospreció la burla, no le importó. Él se hizo humilde, se despojó. No me interesa que se burlen de mí. Lo que Él quería era llevarnos al Padre, reconciliarnos con el Padre, para que pudiéramos estar en paz con el Padre, para que tú y yo podamos estar en paz con el Padre y tengamos amplia entrada, porque dice también aquí en el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir que el templo del velo se rasgó? El velo hacía una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados. Únicamente podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar. Cuando Cristo muere, Hebreos capítulo 10, vamos ahí, si quieren vamos a leerlo, ya para terminar. Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 20, donde nosotros podemos ver claramente cómo es que ese velo, qué significa, qué es lo que estaba sucediendo cuando el velo se rasgó. Dice Hebreos 10, del 19 al 20, así que, ¿ya lo tienen?
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es decir, que cuando Cristo estaba muriendo y el velo, o más bien cuando murió y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, quiere decir que nos abrió un camino nuevo. Ahora ya no tenemos necesidad de acercarnos con una persona para que interceda por nosotros, que nos ayude a acercarnos al Padre. Tienes libertad de acercarte al lugar santísimo, al Padre. Puedes acercarte con oración al Padre. Tienes esa libertad. Cristo, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, nos ha abierto una amplia entrada, un camino nuevo por el cual nosotros podemos entrar. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de malas conciencias. Y eso es lo que está aquí para nosotros. ¿No es grandioso? ¿No es hermoso lo que Jesús hizo por nosotros? Cuando lo entendemos, claro. Cuando lo entendemos, porque cuando no lo entendemos, sí, Jesús murió y lo vemos como un espectáculo de Hollywood, como una película. Como les decía, expectando, así viendo y el sufrimiento y el dolor, ay, sí, qué feo, y nada más así. No, tenemos que verlo desde el beneficio de lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos comprender que de tal manera nos amó el Padre y que dio a su Hijo, dio la provisión, porque dice que el pecado entró por un hombre, ¿cierto? Adán. Por Adán entró el pecado, por la desobediencia de Adán. Dice, pero que por la obediencia de uno, que es Cristo, también la vida. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? No que se traspasó de Adán a todos nosotros. No me vaya usted a malentender. No estoy diciendo que el pecado lo heredamos de Adán. Estoy diciendo que el pecado entró por Adán. Y dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, recuerdan, 1 de Juan 3, dice que es transgredir la ley de Dios. Cuando usted transgrede la ley de Dios, entonces usted está pecando. En ese momento que usted peca, está destituido de la gracia de Dios. Nosotros, dice Salomón, que una cosa encontró, que Dios hizo al hombre recto, pero nosotros nos buscamos nuestros propios males, ¿no? Entonces, nosotros mismos vamos buscando nuestro deseo, el hacer lo malo, pero no debemos hacer eso. Debemos de mantenernos firmes en la palabra del Señor. Amén. Vamos a poner este tiempo en oración para que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es hermosa, Señor, que siempre es edificante para nuestra vida. El poder trasladarnos, Señor, el poder echar esa mirada, Señor, y comprender cuando tu Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, Señor. Poder entender cuánto te costó a ti el poder librarnos de la muerte. Fue algo tremendo, costó tu vida, Señor, pero a través de esa muerte es que nosotros podemos tener vida. Fue a través de la muerte que nosotros pudimos tener la oportunidad de entrar en tus bendiciones. Sabemos, mi Dios, que hubo culpa y que hubo vergüenza. Tú recibiste el daño, Señor, que nosotros merecíamos, pero ahora podemos decir que la cruz está vacía. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo en esa cruz nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia. Por eso nos atrevemos a decir que con Cristo estamos juntamente crucificados.
Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en cada uno de nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice la Escritura, el cual me amó, el cual te amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, por este sacrificio que hiciste a favor nuestro. Gracias, Maestro, porque estabas preparado para cumplir esa misión. No fallaste, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, mi Cristo glorioso, porque eres bueno con nosotros. Te bendecimos en esta hora y valoramos tu sacrificio a favor nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sean bendecidos todos ustedes que hemos podido disfrutar de esta palabra hermosa. Se llenan sin duda nuestros corazones de gozo al saber que tenemos un Salvador, al saber que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Le damos saludos, le enviamos saludos a los que nos ven o se conectaron con nosotros. Julio, hermano Julio Morales, un abrazo fuerte hasta allá, Estados Unidos. Verónica Ponce, también un abrazo, un saludo. José Ponce, también recibe de esta congregación saludos. Pastor Alex Almaraz, un saludo, un abrazo de aquí de la congregación. Te queremos mucho. Gaby Golden, hermano, seguimos orando para que Dios obre y haga esa obra preciosa en tu hermano. Mar Belsalel, hermanita, Dios le bendiga. Pues que el Señor, parece que los que están conectados, que el Señor les bendiga, que el Señor les siga dando allí en casita mucha bendición, que les siga bendiciendo y que sigamos aprovechando el sacrificio de Cristo. Amén. Nos vemos la próxima semana y que el Señor nos los bendiga.